expositorio sobre este diplomado de Derecho Notarial y Registral. En la oportunidad anterior vimos el tema de la justificación sociológica del por qué un funcionario o una persona se encarga de tener memoria de los hechos, actos y contratos para que en la posteridad no puedan ser alterados. En todas las sociedades, bajo diferentes nombres, siempre existe una persona que pueda guardar esa información. El hecho de guardar esa información implica tener la fe demostrable físicamente, es decir, en papeles. No es una fe espiritual. ¿Qué hacen los notarios? Damos fe pública, pero es una fe pública que se puede constatar en los archivos, en los registros, en los minutarios. Entonces, si alguien duda, porque es posible dudar, puede verificarlo físicamente, ¿no?, en las matrices donde están las firmas y las huellas dactilares, desde la fundación de la sociedad hasta la actualidad. Aun cuando el notario haya fallecido, sus archivos están en el archivo regional. La Fundación de Huamanga, la Repartidora Financiera, todo está en los archivos regionales. Y el tercer punto era que tratábamos sobre qué existe en el archivo de los notarios: los registros. Registros de escrituras públicas, registros de protestos, registros de testamentos, registros de asuntos no contenciosos, registros de asuntos de garantías mobiliarias. Entonces, en el protocolo están esos registros. Y la clase pasada, anterior oportunidad, habíamos visto qué características deberían reunir esos registros. Registros de escritura pública. En la actualidad, ahora vamos a ver el tema que es adicional a la labor que hacen los notarios. No es la labor central. La labor central es dar fe pública, hacer actos y contratos. Pero los escribanos de Cámara, los escribanos del Estado, los escribanos de Cabildo surgieron, además, para tomar nota, ¿cierto?, de todos los actos y contratos, entre ellos de los juicios. Es decir, un antecedente del notario era el secretario de juzgado, escribano de cámara, escribano de juicios, escribano de audiencias. Soy el escribano, soy el secretario. Entonces, con el tiempo se fue separando para que el escribano de Cabildo, el escribano de la ciudad, se dedicara únicamente a hacer compraventas, testamentos, etc. Y el secretario de juzgado solamente a transcribir las audiencias. Entonces, el secretario de juzgado. Y el otro señor es notario. Pero el Poder Judicial ha colapsado, digamos, en la morosidad procesal, es decir, la cantidad de la carga procesal es tal que necesita otros mecanismos para solucionar sus conflictos: el arbitraje, la conciliación, artículo 131 de la Constitución, jurisdicciones especiales, la jurisdicción militar, comunal, arbitraje, conciliación, quería llegar a la comunal. Entonces, y entre ellos se libera de los asuntos no contenciosos, es decir, aquellos que no tienen conflicto o controversia con otras personas. O sea, es un estudiante de Derecho, han visto en Derecho Procesal Civil que hay procesos de conocimiento abreviados, humanísimos, ejecutivos, cautelares, no contenciosos. Entonces, en el Poder Judicial se llevan a cabo estos procesos no contenciosos, pero dada la cantidad de procesos y la, la no necesidad de confrontación o de pruebas, de una rectificación de partida, de una adopción de personas de mayores de edad, de una sucesión intestada, le llevaba más carga que beneficio en la finalidad de un juez, que es de resolver conflictos. ¿Qué hace un juez? Resuelve conflictos. Y en un asunto no contencioso no se resuelve conflictos, sino se disipa una incertidumbre jurídica, ¿cierto? Y entonces
gran parte de esos asuntos no contenciosos nos lo fueron entregados el año 2006 en la ley 26662, ley de asuntos no contenciosos a los notarios. Nosotros no lo pedimos, pero se nos entregó, el Estado nos entregó y nos ha confiado desde entonces inicialmente 6 procesos no contenciosos. De alguna manera lo hemos hecho bien. De alguna manera, decía, los notarios tenemos una exigencia en los archivos, en la seguridad. No es que sea una disciplina más, como tributario, administrativo, etc. No. Fortalecemos las demás materias cuando convertimos esos documentos en públicos. Este es del Código 96, el año 96, 9662, ¿cierto? Allí se nos entregan, repito, las demás competencias. En el año 2000 se nos agregan otras competencias un poco más complejas que las anteriores. Por ejemplo, el de la prescripción adquisitiva de dominio, es decir, el tránsito de la posesión a la propiedad, la formación de títulos supletorios, la rectificación de áreas y linderos, que dicho sea de paso es bastante conflictivo, pero el país es un país de posesionarios, o sea, hay más personas que tienen solamente posesión que títulos. De ahí que había una necesidad que el Estado tenga como política pública la masificación de títulos de propiedad, hablando de eso. Por eso el COFOPE no se ha entendido muy bien hasta ahora. Ninguna nación ha despegado económicamente si es que no ha resuelto previamente el tema de la titulación de sus bienes. El país está en eso, todavía no se ve eso. Pero en fin, esta ley luego se complementa el año 2008 con otra nueva transferencia de competencia, que es la de divorcios. Nosotros, repito, no lo pedimos, pero se entiende que las cosas están resultando, son muy eficaces, y entonces, mediante esta norma, la 29227, se nos concede el procedimiento de divorciar, siempre que las dos partes estén de acuerdo, es decir, por mutuo acuerdo. Ese es un motivo de la decisión. El año 2010 se nos amplían las facultades para hacer convocatorias a juntas generales de accionistas, es decir, de la SAC, o juntas de participacionistas, no de asociaciones, sino de empresas, es decir, de sociedades. En 2016, hace 3 años, se nos ha concedido la curatela especial para personas adultas mayores para efectos del FONAV y la pensión 65, etc. En la actualidad se está debatiendo el tema del matrimonio notarial y el tema del desalojo notarial. Estamos todavía en eso, bueno, el Congreso dirá. Pero a lo que yo quería llegar es que este tema de los asuntos no contenciosos son diferentes a los procesos judiciales. Por eso no se llama procesos no contenciosos. ¿Por qué razón? Porque, en principio, una de las características es que debe haber consentimiento unánime. Es decir, las partes que asisten a un notario no pueden tener dudas u oposiciones. Si el comprador está en desacuerdo con el precio o con el área, pues no hay nada que les obligue a dejar en pausa ese asunto, esa compraventa. Igual sucede, o sea, esos mismos criterios notariales se aplican a los asuntos no contenciosos, es lo que quiero decir. Porque normalmente un abogado dice, oiga, ¿dónde está el expediente? No, nosotros no llevamos un expediente. El expediente tiene que estar foliado y con audiencias y con notificaciones. Todo eso es código procesal civil. Nosotros no somos jueces. Y el asunto no contencioso que vamos a ver ahora a continuación no es un proceso civil, es un asunto no contencioso, donde se aplican procedimientos notariales. Por eso se llaman asuntos notariales. No es, por ejemplo, acá dice, el notario debe acudir a la ley de notariado, es decir, a la 1049, y solo y en última instancia al Código Procesal Civil. Entonces,
Entonces, enfocando los trámites a partir del trabajo del notario y no del juez. La notarialización de los asuntos no contenciosos o de los procesos no contenciosos que están en el Código Procesal Civil. Allí hay una distancia muy grande, porque lo primero que se les ocurre al decir una solución, una prescripción de expediente, tenemos un legajo de minutarios donde están todas las solicitudes, no están por separado, sabemos que se le abra un número para cada caso. Les decía la clase pasada que eran 10 registros que hacían un tomo. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una oposición, una solicitud de nulidad, una impugnación sobre la veracidad de la firma, de la huella dactilar, y el fiscal va y dice, perfecto, acá quiero hacer un peritaje, entonces puedo hacer una incautación. No puedes incautar porque es un documento público y no es solamente del caso, sino de todos los casos que ocupan los 10 registros. No se puede hacer. Consentimiento humano, y me repito una vez más, basta la duda para que no se firme. Firmé por firmar, me obligaron a firmar, no sabía lo que firmaba. No sucede eso, normalmente todos tenemos un letrerito donde dice notaría, y como vamos a ver más adelante, a todos les entrega un borrador para que puedan leer o se les lee el documento. Y no hay ni pistola, ni cuchillo, ni amenazas para que puedan firmar, firman por su propia voluntad. Y si tienen dudas, pues sencillamente no firman. A nadie se le obliga a firmar. La inhibición notarial, cuando hay una oposición, cualesquiera que sea, sin justificación ni fundamento. Me opongo por oponerme, me opongo porque no me gusta que mi vecino se titule, me opongo porque no quiero que sea sucesor. Los notarios no somos jueces para decir, a ver, su interés legítimo y económico para ahorrar. Lo dice la ley. Entonces, basta que sea una oposición, hay una inhibición. No es tan cierto que todo lo que se nos entrega lo tenemos que llevar a escritura pública. Vino un abogado de Lima e hizo una minuta en la que intervenía únicamente el ingeniero que había hecho los planos y solicitaba hacer una aclaratoria de la escritura pública. Les decía, una minuta, la estoy firmando, usted se exime de responsabilidad, la minuta es mi responsabilidad como abogado, usted eleva la escritura pública. Sí, pero mi primera labor es identificar plenamente a las personas y si éstas son titulares de derechos. Es decir, solamente el propietario puede disponer de la hipoteca, la venta, la ratificación, etc. Y si no es titular, no podría hacerlo, por más que haya firmado los planos. Entonces ahí hay un espacio para una calificación notarial de esa solicitud de la minuta. Se puede dividir, obviamente, no está obligado a hacer lo que se le exigen a las partes. Bajo estas dos consideraciones, entonces, tenemos normas que son adicionales a la actividad del notario, que se llaman asuntos no contenciosos, y que todos estos asuntos no contenciosos tienen una visión, una aplicación de normas notariales y no del Código Procesal Civil. Para todos los procedimientos, estos son los requisitos que deben reunir. Todos los que acabo de mencionar. Una petición escrita no es una demanda, es una solicitud, ¿cierto? Es una solicitud, la identificación de las personas, el derecho que lo asiste, ¿cierto? Y la firma del abogado. ¿Se dan cuenta? Es como si fuese una minuta de compraventa, ¿sí? Lo mismo. No es una demanda, repito, porque si fuese una declaratoria judicial de herederos, se pediría una demanda, ¿cierto? Fundamentos fácticos, jurídicos, vía procedimental, monto del petitorio, etc. Eso no está, no se nos pide, solamente es una solicitud. Presentada la solicitud, hay una disposición notarial calificando, ¿no? Obviamente, o sea, en este caso, si es una sucesión intestada, mínimamente de una partida de función, de nacimiento, de matrimonio,
lo que corresponde. Si no se cumple, pues no se puede tramitar. Entonces, esta es la solicitud. Se le dice rogatio, no porque se nos ruegue, sino porque en latín rogatio es solicitud. Entonces, dentro de los principios registrales, que seguramente el doctor Amadeo Raya les comentará, hay un principio llamado el principio de rogación o el principio rogatorio. No es que le estemos pidiendo un favor, sino que la rogatio es el término latino para simbolizar la solicitud. Representada esto, se hacen las publicaciones en el diario oficial, el diario peruano, y el diario de mayor circulación o el diario judicial. ¿Cierto? Una vez que se publiquen, dependiendo de la cantidad de días que se requiera, si es una rectificación de partidas 10 días, si es una sucesión de esta 15 días, si es una prescripción 25 días. Después de eso, y no hay oposición, se insertan estas publicaciones en la escritura pública, además de las actuaciones que se requieran. Por ejemplo, en la prescripción se requiere un acta de presencia notarial, porque lo que se va a constatar es la posesión, el notario tiene que ir a constatar. Si hay oposición, se archiva y se va al Poder Judicial. Pero si no, ocurre el caso que hemos dicho, se presenta registros públicos en mérito de las partes, parte de los notarios, y se inscribe. ¿Está bien? Bueno, eso es en términos generales. El día de hoy, uno de los asuntos no contenciosos se llama sucesión intestada. Y yo quiero presentarles una casación muy interesante que permite establecer algunas características respecto al tema de derecho de sucesiones. Este es el caso. Si me siguen, por favor. A ver, Aurora Valencia Moya, ¿sí? ¿Nos ubicamos? Es la esposa de César Emilio Galdós Gutiérrez, casados felizmente, y César Emilio es hijo de María Inés Gutiérrez de Quintanilla. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Nos ubicamos? Fallece la señora María Inés. Fallece también César Emilio. Y entonces Aurora pide la sucesión intestada, porque murió joven, sin dejar testamento, ¿cierto?, de su esposo. Y se declara heredera de su esposo, de César Emilio. Y además de eso está solicitando que, como ella es heredera de César Emilio, también debe heredar a la suegra. Al morir la madre, en línea directa le corresponde al hijo, al esposo, que como un cónyuge ella debe concurrir como heredero universal. Es lo que demanda ella. Una demanda de sucesión intestada, una demanda declaratoria de herederos. Entonces se discute si es procedente reconocer el derecho de su referido esposo premuerto, o sea, murió antes su parte de ella, como heredero de la causante María Inés. O sea, los dos están fallecidos, ¿cierto? Ella está y ella es la que está solicitando. Es una casación de la Corte Suprema de la República. Y entonces eso nos permite formular las siguientes preguntas. ¿Hay alguna diferencia entre identidad o filiación? Para poder heredar, ¿qué se requiere? ¿Identidad o filiación? ¿Es lo mismo? O sea, el papá fallece, en este caso el esposo ha fallecido, ¿cierto? Y ¿qué se necesita para poder suceder al esposo? Señorita, ¿qué se necesita para suceder al esposo? Sí, pero ¿qué documento? Buenas noches. ¿Con qué pruebas que eres casada?
Muy bien, la partida de matrimonio. El único medio probatorio, ¿cierto? Podría ser una declaración de unión de hecho también. Declaración de unión de hecho siempre que haya estado vivo. Porque si está muerto, tiene que ser una declaración judicial de unión de hecho que puede firmar. Porque la unión de hecho después de 2 años genera derechos sucesorios y derechos patrimoniales, ¿no? Es decir, puede suceder la conviviente que tenga unión de hecho, puede también tener derecho al 50% de las sociedades gananciales como régimen patrimonial, la unión de hecho. ¿Cuál es la diferencia entre la partida de matrimonio y la unión de hecho? La fiesta, nada más. Pues no hay nada más que diferencia. Es lo mismo un matrimonio con una unión de hecho, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en la partida de matrimonio deben estar las firmas de los contrayentes. Si no hay una firma de los contrayentes, pues no se puede demostrar el entroncamiento familiar, ¿no?, de cónyuges, ¿cierto? ¿Está bien? Señorita, la que sigue. Señorita, ¿su nombre cuál es? Mariela. Mariela. Si fuere, en el caso de César Emilio, ahí, César Emilio es hijo de María Inés, ¿cómo prueba su parentesco? Partida de nacimiento. Muy bien, la partida de nacimiento. Pero aquí hay no una, sino la gran controversia. La partida de nacimiento, en principio, es un acta, no es un certificado, no es una transcripción. Cuidado con eso. ¿Por qué es el acta? Porque tenemos que ver las firmas. ¿Está bien? Pero en los años 80 se quemaron las partidas de nacimiento y se ordenaron la reinscripción de las partidas. Es decir, si usted vivía en Huamanga o en Vilcasomán, se quemaron todas las actas de nacimiento. Pero por una ley se dispuso una inscripción extemporánea o una reinscripción. Pero en esa reinscripción ya no está la firma de los papás. ¿Por qué razón? Porque ya no están vivos, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es: este de acá, la partida de nacimiento en la que no están firmados los padres, pero dispuestos por ley, ¿generan entroncamiento familiar? ¿Sí? Pero no están las firmas. Es más, firma el mismo hijo, declarando. No es un caso único, particular, es un caso recurrente en la ciudad de Ayacucho. Y el Código Civil establece literalmente que debe haber un parentesco para testamento, para anticipo de legítima, ¿cierto? Vamos a otra situación más. El hijo nacido dentro de un matrimonio se reputa que son padres los cónyuges, ¿cierto? Dentro del matrimonio el hijo es de los dos, aunque no lo sea. Sí o sí, sí o sí. Eso lo dice el Código Civil. Pero el hijo nacido fuera del matrimonio, necesita la declaración de uno de ellos, ¿no? Viene la madre y dice, antes la ley decía que tenía que estar presente el padre para firmar el padre. Ahora basta la declaración de la señora y dice, señor, el padre está fulano. Se le notifica por 30 días, no se opone y se considera que es padre. Pero no está la firma, no está el reconocimiento. Entre estas dos cosas, entre estas dos instituciones,
hay un abismo llamado derecho a la identidad, que es el derecho al nombre, el derecho a llevar apellidos, dispuesto por ley, derecho a la identidad, la RENIEC, ¿cierto? Y el otro es el derecho a la filiación, que es el derecho a la sucesión. O sea, son dos cosas diferentes, no es lo mismo, pareciera. Todos tienen derecho a la identidad, a llevar el apellido que consideren pertinente según la ley, también. Pero no todos tienen el derecho a la sucesión. El derecho a la sucesión requiere un documento en el cual se reconozca como hijo. Si se puede reconocer por escritura pública, se puede reconocer mediante testamento, se puede reconocer judicialmente, ¿no? Ese es un tema que lo vamos a ver en la práctica hoy. El segundo tema es el siguiente. Me equivoqué en la... ¿Quién es el premuerto? ¿Quién muere primero? César Emilio muere primero. Él murió primero. Es el premuerto. Por eso es que su esposa inmediatamente hizo la sucesión. ¿Para qué va a esperar? Y hereda el 50% más la tercera parte, ¿cierto? Proporción. 50% de sociedad gananciales más la tercera parte que es legítima de cónyuge. Inmediatamente, perfecto. Tiempo después fallece María Inés, que es la suegra, que es la madre de su hijo, de César Emilio. Entonces, César Emilio tiene una partida de nacimiento firmada por María Inés. María Inés le dice, sí, es mi hijo, lo reconoce. Consecuentemente, hereda en primer orden a su hijo, ¿cierto? No hay problema de César Emilio Galdós que herede a María Inés. Pregunto, ¿sabes ahorita cuál es su nombre? Paola. Él, que ha fallecido, pero que tiene la partida de nacimiento, que no hay dudas que es el hijo, es más, él es el único hijo y el hijo más querido, no hay otro más, puede heredar a su madre que falleció recientemente. ¿Por qué no? ¿Y eso? ¿Por qué no pueden heredar los muertos? Ya no es sujeto de derecho. ¿Perdón? Es el fin de la personalidad. Solamente las personas vivas pueden heredar. Ya no tiene capacidad. Claro, ya no es persona, ya no tiene capacidad. Sí. Claro. Los muertos no pueden heredar. Entonces, cuando querramos hacer, ¿pero qué pasaría si Emilio tiene un hijo? Él sí hereda, ¿cierto? Por representación. Por representación de su señor padre, hereda a la abuela. ¿Por qué? Porque sigue vivo y le puede representar al padre. Entonces no hay necesidad de hacer una sucesión intestada de César Emilio, de César Emilio a María Inés y después de su hijo a César Emilio. No hay necesidad. ¿Por qué razón? Porque puede heredar por representación. Heredar por representación. Muy bien. Entonces, la primera cuestión, acá, la segunda cuestión, los muertos heredan. Y la tercera, la nuera puede heredar a la suegra. ¿Qué dice? Señorita. Sí. ¿Tu nombre cuál es? Dorothy Martínez. Las suegras pueden heredar. Perdón, las nueras pueden heredar. Yuri Huancari. Bueno, si son casados. Casados civilmente. Sí. Señorita. Sí, doctor. Señorita. Sí, no, tal vez, quizás. En ciertas ocasiones, si ha sido amable con la suegra. No estoy segura, doctor. Muy bien. ¿Qué sigue? Sí. Señorita.
Señorita. ¿Por qué? Por representación. Ese es el argumento de la señorita, ¿no? De que por representación de mi esposo yo debo heredar a la suegra. Ese es el argumento. Señorita. ¿Qué sigue? Liz. En dudas. Vamos. La idea es que hoy día vamos a salir de esa duda, ¿cierto? Para eso hemos venido. Vamos. Desde el momento de la muerte de una persona hereda sus bienes y se llama herencia. La sucesión tiene un problema. Dos formas de suceder, la testamentaria y la sucesión intestada. Entiendo que eso para estudiantes de derecho ya evidente. Cuando una persona muere, sus bienes pasan a sus herederos por testamento o por sucesión intestada. O sea, el tránsito, el puente traslativo es vía testamento o vía sucesión intestada. Mis padres son propietarios de un inmueble, la única forma de poder yo heredarlos es vía un testamento o vía una sucesión intestada. Si dejaron un testamento, es un testamento por escritura pública, inscrito en registros públicos. O sea, no es que sea un testamento, yo lo tengo guardadito, puede ser un testamento cerrado, pero tiene que estar inscrito. Y finalmente el testamento hológrafo, que es escrito todo a mano, pero que para su validez requiere ser reconocido mediante un proceso llamado protocolización del testamento hológrafo. Ustedes ordinarios, ¿verdad? Testamentos ordinarios. ¿Sí se acuerdan ustedes de discusiones? Testamento por escritura pública, testamento cerrado, testamento hológrafo ordinarios. Los extraordinarios, militar, aéreo, marítimo, etc., requiere también el proceso de protocolización. Cuando se dice protocolización, cuando quieran ustedes interponer un proceso de protocolización, ¿qué están diciendo? Protocolizar significa incorporar al protocolo del notario. Señor juez, ordene al notario incorporar este testamento en su registro de testamentos. Y recién ahí debe enviar un parte a registros públicos. Eso se llama protocolización. Entonces, la sucesión testamentaria permite que el testador en su última voluntad, ¿cierto?, distribuya sus bienes. Soy casado, heredera forzosa. Tengo hijos, herederos forzosos. Hermanos, herederos voluntarios. En línea recta son forzosos. En línea colateral, voluntarios. Entonces, a título universal, cuando herederos forzosos o voluntarios, también puede darse a título singular el tercio de libre disponibilidad legal. En el testamento puedo otorgar el regalo de obsequio a uno de mis hijos, a la esposa o a tercera persona en el testamento. Legatario. Instituyo herederos universales a tales. Instituyo legatario y un albacea para que cumpla mi última voluntad. Esa es la sucesión testamentaria, ¿cierto? A título universal de los forzosos. ¿Por qué se dice a título universal? Porque es sobre todo los bienes que tienen, no solamente los que declaren. Es todo el universo de la masa hereditaria. Porque acá en la sucesión intestada, que es materia del día de hoy, se hace una relación de bienes, pero no quiere decir que sean los únicos bienes. Es una sucesión a título universal de todos los derechos, bienes muebles e inmuebles que le correspondan. Entonces, cuando alguien dice, no, pero se ha olvidado de agregarle un bien inmueble en la sucesión intestada, pues eso era referencial, pues no necesariamente es la totalidad que se mencionaba en esa sucesión intestada. Por ley es a título universal. Entonces, lo que tiene que hacer es un traslado de dominio a la propiedad inmueble o mueble que le corresponde hacer. Entonces, hay que tener en cuenta esa consideración. Es decir, el testamento le permite al testador hacer obsequios en el tercio de libre disponibilidad, del 100%, tercio, legados. Pero en la sucesión intestada no hay ese tercio de libre disponibilidad. Todo pasa a los herederos forzosos, a título universal. No hay legados en la sucesión intestada. ¿Y cuál es la prelación?
Primero es el testamento. Si hay un testamento, ese tiene prelación, más importancia que la sucesión intestada. Pero cuando usted quiere hacer una sucesión intestada, vamos a ver, lo primero que le van a pedir es un certificado que no existe testamento, un certificado negativo de testamentos. Porque si existe un certificado positivo, es decir, que hay testamentos, no se puede hacer una sucesión intestada. Uno de los requisitos es que no haya un testamento. Por eso es que tiene prelación un testamento. Por más que sea hológrafo, la existencia de un testamento, claro, este tiene que obviamente pasar por una protocolización y una declaratoria de herederos, pero basta que haya un testamento por escritura pública o cerrado o hológrafo para que tenga prelación sobre la sucesión intestada. Pero hay que ser bastante curiosos. He visto un caso de una compraventa en cuyo antecedente dominial el vendedor dice que es propietario a título de sucesión testamentaria y anexa un testamento escrito a máquina. Los testamentos, para su validez, tienen que estar a puño y letra de notario. Pero puede decirse, pero se amplió el testamento, es decir, ya falleció, y entonces sí es posible transcribir a máquina o a cualquier medio informático el testamento. Entonces se va a registro público, se hace una búsqueda de testamentos y no está inscrito. Ni el testamento, ni la ampliación. O sea, no existe ese testamento. El testamento es eminentemente formal. Un solo error en el testamento, que no haya firmado en una de las páginas, es causal de nulidad por inobservancia de la forma del testamento. Lo que pasa es que en el testamento no necesitas probar nada, te acercas al notario con tus dos testigos y tú declaras que eres propietario de algo. Como se entiende que es la última voluntad extremis en su hora última, postrera, pues no le vas a pedir, a ver, demuéstrame tus antecedentes, etcétera, tus títulos. Es una declaración de voluntad, lo tienes que hablar. Es una forma muy inmediata de transmitir propiedad. Tiene mucho valor, es cierto, pero tiene que reunir todas las formalidades de él. Entonces ahí viene. Entonces, ¿cuál es la sucesión de Ana, de Aurora? ¿Testamentaria? ¿Intestada? Intestada, porque murió su esposo joven y no dejó testamento. Estamos hablando de una sucesión a título universal. Normalmente eso lo hacían los juzgados, pero repito, una vez más se nos ha transferido a nosotros. ¿Qué se necesita para la sucesión intestada? ¿Qué ha hecho Aurora para la sucesión intestada? Como vimos hace unos minutos, la solicitud, la rogatio, no hay un documento que en notaría sea de oficio, salvo el tema de los errores, suplantación de personas, de identidad o falsificación de documentos. Pues después no hay. Entonces, cuando se inicia un proceso de nulidad, por ejemplo, de acto jurídico, se le cita al notario. ¿Para qué? Está incorporado como demandado. Pero el notario, ¿qué va a decir? ¿Estoy a favor del vendedor? ¿En contra del vendedor? ¿A favor del comprador? ¿En contra del vendedor? Yo soy tercero, soy testigo. Yo no soy ni abogado del vendedor ni abogado del comprador. O sea, ¿cómo el juez quiere que le responda? O sea, soy testigo, me tienen que incorporar como testigo, claro que sí. Porque yo puedo dar testimonio de que vivieron con sus firmas, etc. Pero yo no puedo decir, cuando me traslade delante de nulidad de acto jurídico, decirle, señor, ¿es correcta la voluntad de la persona? Bueno, eso tiene que argumentar su abogado de la defensa, no el notario. Igual en los procesos penales. Imputable, el notario no es abogado de las partes. Al abogado no le existe ningún interés ni del comprador ni del vendedor. Existe el interés de que la escritura pública esté bien hecha. Si hay observaciones o errores en la escritura pública, sí, ahí sí se puede intervenir. Bueno, entonces, esa solicitud de las partes. Si he hecho una sucesión intestada, no fue por voluntad, fue porque alguien me lo ha pedido. Está la persona y la firma del abogado. Entonces, ¿qué sucede inmediatamente? El notario recibe esta solicitud, como requisito que vamos a ver,
y dice, ¿no? La presente minuta eleve el título público reformal de ley. O practíquese las diligencias que por ley establezca, que es la extracción, extráctense las copias para la publicación, ¿cierto? Y en el otro caso de la prescripción sería dispóngase la fecha y hora para el acta de presencia notarial en el inmueble, ¿no? Igual que el vehículo también. Entonces, está. Se ha dispuesto el extracto de la publicación, se publica, aquí está, publicado en el diario oficial del peruano, aviso de sucesión intestada. Ante mi despacho notarial ubicado en Cusco, 150. ¿Por qué el despacho? Porque cualquier persona que tenga legítimo derecho a oponerse o quiera ser incorporado en el testamento se acerca y acredita con su partida de nacimiento y se incorpora al proceso. Se incorpora para ser declarado heredero. Se presentó Julio Hurtado Toro, viuda de Salas, solicitando a su favor la sucesión intestada de quien en vida fuera Zacarías, falleciendo sin testamento en tal fecha, en el distrito de Ayacucho. De mucho porque solamente puede ser la sucesión intestada en el lugar, en el último domicilio del causante. O sea, no puede ser otro notario de otro lugar. Por los bienes, lógicamente. Y entonces se publica y se solicita una anotación preventiva, que es un asiento provisional, ¿cierto?, para prevenir a cualquier persona que desea saber por qué se está tramitando una sucesión intestada en registros públicos, una anotación preventiva. Estos son los requisitos. Además de la solicitud, tienen que presentar un certificado negativo de testamentos. El que certifica, el registrador público, dice que expide el presente certificado de que, verificado los índices de registro de testamentos, no aparece inscrito o anotado o preventivamente a la fecha de otorgamiento un certificado a nombre de Antonio Palomino Udine. ¿Y qué pasa si hay un testamento no inscrito? Si no está inscrito, no hay de... Registros públicos es sinónimo de publicidad. Y la fe pública registral implica que si no está inscrito en registros públicos no genera una obligación de no hacer. Cuando uno incorpora un acto o contrato a registros públicos, se genera un sujeto pasivo universal. Es decir, todos nos convertimos en sujetos pasivos universales respecto a los derechos inscritos en registros públicos. Hay una obligación de no hacer en propiedad, en vehículos, en testamentos, en sucesiones, respecto a las personas que están inscritas. La inscripción genera inoponibilidad, no se puede oponerse. Pero lo que no está inscrito, pues no genera inoponibilidad. No hay publicidad. Las personas no podríamos haber tenido cognoscibilidad, posibilidad de conocer de que había un testamento hecho en un juez de paz, por ejemplo. Entonces, bien. Igual también, el mismo registrador, verificado los índices de registro de sucesiones intestadas, suscribe que no existe un certificado negativo, no existe ninguna sucesión intestada en nuestra persona. Los dos certificados nos permiten avanzar en el tema de la sucesión intestada. Esta es la partida de defunción. Repito una vez más, no es un certificado, no es una transcripción, es el acta, ¿cierto? El acta de defunción. Aquí está el nombre, ¿cierto?, de la persona que falleció. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a buscar un entroncamiento. Este es el acta de nacimiento y tiene que haber una coincidencia aquí. La firma del declarante debe coincidir con la firma del fallecido, y a eso se le llama parentesco o filiación. Puede que en el acta de nacimiento, por ejemplo, Florisa Quispe Jurada, este es el nombre solamente de Florisa Quispe. ¿Podría proceder la sucesión intestada? Esta es la parte de función. Acá dice Florisa Quispe Jurado falleció.
y tiene bienes. Y acá en el acta de nacimiento se pone ahí, y esa es la persona hija de Florisa Quispe solamente, con J y punto. Señor, quiero hacer una sucesión intestada. Acá está la partida de función, Florisa Quispe jurado, y aquí está la partida de nacimiento, donde dice que mi madre es Florisa Quispe, J punto. ¿Hay el fundamento? ¿Por qué no? Sí es parecido. Y si dijese Florisa Quispe jurado en la partida de función y en el acta de nacimiento Florisa Quispe jurado, podría. Pero se entiende que no existe una vida de Quispe, sino es Quispe. Claro. Entonces no procede. Aún con esas pequeñas diferencias, no puede proceder la sucesión intestada. Tiene que haber una rectificación de partida de nacimiento para que haya un entroncamiento indubitable entre causante y heredero. Por eso es que, repito, me detuve al decirles cuál es el tema. Este es el tema de la filiación. La filiación matrimonial se prueba con las partidas de nacimiento del hijo y de matrimonio de los padres. Artículo 35 del Código Civil. Hay partidas de nacimiento que están sin firmar. Estas de acá. Esas generan el derecho a la identidad. La persona puede llevar en su DNI, en su partida de nacimiento, puede utilizar los nombres y apellidos que le han consignado, pero si no está reconocido, no tiene derecho a la filiación. Otra partida me parece. Esta es la ley 28.720 que modifica el Código Civil. Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción de nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. Es mi hijo y lo he tenido con tal persona. Puede revelarlo. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre, del quien ha revelado, o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor. En este último caso, no establece vínculo de filiación. Así de literal es la ley. O sea, no es un capricho ni una exquisitez, sino es cumplimiento irrestricto de la ley. La ley que señala que hay derecho a la identidad de llevar los apellidos de quien se considere o se presuma sea el padre. Eso es derecho a la identidad. Todos tienen derecho a llevar los apellidos, pero eso no genera filiación, no genera sucesión intestada. ¿Y podría generar sucesión testamentaria? Pero si el padre ha considerado que hay un reconocimiento. Bueno, si el padre sí da, testamentariamente ha establecido que es un hijo y tiene derecho a edad, no hay una declaración del padre, ¿no? Así es. El reconocimiento puede hacerse por testamento, por sucesión intestada, perdón, por escritura pública. Me llama la policía. Cónyuge, una parte igual a la de un hijo. Estamos hablando de un tercio llamado porción de la legítima de cónyuge. Dentro de la masa hereditaria está la sociedad ganancial, 50%, y los tercios son el tercio de legítima del cónyuge, el tercio de legítima de los hijos y el tercio de libre disponibilidad, ¿no? Esa es la distribución. Entonces, en primer orden, hereda los hijos, descendientes y los cónyuges, como si fuera un hijo más. Y si no hay hijos, en segundo orden,
Si no hay hijos, eran los padres y la esposa. Y finalmente en desorden, si no hay hijos ni padres, todo lo hereda la esposa. Entonces es la esposa o el esposo. Entonces es un sujeto hereditario bastante beneficioso. El matrimonio o la unión de hecho, estamos hablando del 50% de sus ganancias más la tercera parte. Asegúrense de no tener hijos y padres, 100%. El principio de exclusión sucesoria, la exclusión por líneas. Los parientes de la línea recta excluyen a los de la línea colateral. Línea colateral, hermanos, sobrinos, primos. Línea recta, hijos, nietos, nietos. Parientes de línea recta descendiente excluyen a los ascendientes. Hijos, nietos excluyen a los abuelos. La exclusión por grado, el pariente en grado más próximo excluye al más remoto por representación. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a utilizarlo. ¿Cuál es el orden sucesorio de Aurora? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Sexto. ¿Cuál es el orden sucesorio de Aurora? El primero, pero no tiene hijos. El segundo, porque la mamá de Emilio estaba viva. La mamá de Emilio estaba viva. Pero estamos diciendo que hay un principio de exclusión. Los de línea recta excluyen a los colaterales. Entre esposos no hay línea, ni grado, es uno solo. Pero de los cuñados, cuñados y suegras es colateral. O sea, no puede heredar en segundo grado. Está excluido. Hereda solamente en tercer grado. Porque es esposa de Emilio. Hereda al 100% de Emilio. No hay discusión ahí. ¿Está bien? Tercer orden. No hay hijos, si el padre es cierto. Cónyuge sobreviviente, supérfluo. Ahora, la pregunta es, Aurora puede heredar a su esposo Carlos Emilio. No tiene hijos, primer orden, y línea recta descendientes. Segundo orden, concurriendo con la suegra viuda María Inés, 50% de la masa hereditaria para cada una, 100% entre dos. Esa es una cosa, la muerte de Carlos Emilio. Carlos Emilio, hijo pero muerto, puede heredar a su madre María Inés. La condición para heredar es sobrevivir al causante, es decir, estar con vida al momento de que se abra la sucesión. César Emilio muerto antes que su señora madre no cumple esa condición. Solo las personas como tales, pueden ser titulares del patrimonio. Los muertos no son personas. La muerte pone fin a la personalidad humana. Ningún muerto puede recibir derechos y menos ser titulares de los mismos. Son objeto de derechos, claro que sí. Tienen derecho al respeto a la memoria, aun cuando hayan fallecido. Son objetos de derechos, pero no pueden recibir derechos, o sea, sujetos de derechos. Son objetos de derecho, pero no son sujetos de derecho. No tienen capacidad ni de goce ni de ejercicio. Carlos Emilio premuerto no puede heredar a su señora madre María Inés. Aurora puede hacer uso de la representación sucesoria. Por la representación sucesoria, los descendientes del representado ocupan su grado y lugar, heredan por derecho propio y reciben del causante por estirpes la cuota hereditaria que el representado premuerto le hubiese tocado. Aurora no es descendiente de Carlos Emilio, no es hijo de Carlos Emilio, es esposa de Carlos Emilio, lateral. Por lo tanto, no puede hacer uso de la representación sucesoria. ¿Pregunta final? Bueno, vamos. Pregunta final.
¿Quién hereda a María Inés? Cerca. Murió María Inés, que es la madre de César Emilio, que es la suegra de Aurora. ¿Y sus bienes de María Inés a quién va a parar? Efectivamente, a la beneficencia pública. A la beneficencia pública. Claro que sí. Esto es el patrimonio de Víctor Fajardo, el capitán. Y va todo, y todo el estado es la provincia de Víctor Fajardo. Todo su patrimonio, no pueden heredar por la presentación. Entonces, no es tan sencillo como inicialmente parecía una sucesión intestada. Hay varios elementos que hay que tomar en consideración, pero puede decirse que es uno de los asuntos no contenciosos más recurrentes en notarías. Es decir, dentro de todos los asuntos no contenciosos, de sucesión intestada ocupa el primero o segundo lugar, dependiendo de la notaría, pero es el más recurrente. Entonces sí van a tener, lo que estoy tratando de decir es que es el pan de cada día de los abogados y notarios. Así como el proceso de alimentos, así más o menos es un proceso de sucesión intestada. Y claro, pues, se enfrentan a varios inconvenientes, como el tema de las partidas de nacimiento de defunción, ¿cierto? Y cómo se rectifica una partida de defunción, de nacimiento. Claro, es un proceso de rectificación de partidas de nacimiento. Preguntas, por favor. A ver si está más conocido el plan. Pregunta. Sí, por favor. Mi pregunta realmente es un caso, podría decir, caso polémico, justamente de Víctor Fajardo. Se celebra un matrimonio, bueno, en este caso viudo el señor, la señora también viuda, y celebran matrimonios. Sin que se haya quedado el anterior matrimonio sin efecto nada. Como estamos hablando de provincia y en un centro poblado, el matrimonio normal se lleva con celebraciones, bandas, orquesta, incluso han llevado orquestas desde acá y han festejado. Y normal van a la municipalidad como el centro poblado a firmar el acta y aparece su huella, su firma, la parte de contribuyentes, testigos incluso. Pero ese matrimonio no estaba registrado en registros públicos. Bueno, el registro público no existía. Cuestión que no estaba registrado En el registro de Estado Civil. En Estado Civil. Solamente aparecía en la partida, como dice, acta de matrimonio. En el datario civil. Ya, el centro poblado menor. Ya. Lo que pasa es que los hijos se enteran después de, bueno, han cumplido más de 19 años, se enteran y declaran nulo el matrimonio. ¿Por qué? Por no cumplir los requisitos formales, porque el matrimonio no había sido publicado en edictos y como estamos hablando en provincias, ese error. Pero me dices que ha habido anteriormente otro matrimonio. Otro matrimonio. Anterior. Y no se ha quedado divorcio, nada. ¿Y ese matrimonio anterior dónde estaba inscrito? Me parece que en ese mismo pueblo. ¿En el mismo centro poblado? Sí, en el centro poblado, en provincia. Bueno, a ver, en principio,